Buenas tardes a todos. Es un honor poder acompañar este espacio y, si me permiten la libertad, voy a decir porque es un honor y no un privilegio. Yo no soy abogado, pero entiendo que aquí hay buenos abogados y sabrán que privilegio, que es una palabra que ha cambiado mucho en nuestro lenguaje, tiene una etimología perfecta para describir lo que no queremos en el país. Privilegio viene de prius, uno, y legis, ley. Donde hay privilegios no imperan los derechos, porque impera la ley de uno, ¿no? Mi ley. Así que es un enorme honor estar aquí con ustedes y no un privilegio, que es esta figura que queremos desterrar de este país, que este sea un país de derechos, como los consagra la Constitución, y no un país de privilegios. Les doy nuevamente las gracias. Platicando ahorita con el comisionado Acuña y con el presidente de la comisión, ustedes han tenido una jornada de trabajo larga el día de hoy y también el día de ayer, y me gustaría poner un poquito de perspectiva hacia el futuro, hacia los temas que vienen, no hacia los temas que ya están mordiéndonos la puerta, que están ya en discusión legislativa en este momento y que seguramente otros a lo largo del seminario han tocado con bastante claridad. Me gustaría hablarles un poquito del futuro y que este cierre sea la oportunidad de pensar qué viene en los próximos 10 años para México. Tuve la fortuna de acercarme al tema de transparencia y rendición de cuentas muy joven en la vida. Algunos conocen ya la historia, Paco seguramente la conoce, le pido una disculpa por repetirla, pero yo no vivía en México, pasé un verano en la Ciudad de México y un mexicano prominente, Federico Reyes Heroles, me dijo: oye, estamos por crear una organización que no sabemos cómo se va a llamar, bien qué va a hacer, pero lo que estamos es cansados del problema de la corrupción en el país, y esto fue en 1998. Es el verano más largo de mi vida, ¿no? Yo le iba a ayudar un verano a Federico y con distintas capacidades y funciones fui haciendo lo que hoy me permite encabezar el equipo ejecutivo de transparencia y coordinar a un grupo de consejeros que a lo mejor por razones generacionales no a todos les resultan frescos ni cercanos, pero que son un grupo de mexicanos que han venido trabajando en estos temas ya desde hace muchos años y que no habían podido aglutinarse en un esfuerzo como este de sociedad civil, sino hasta 1999. Este año se cumplen 15 años de Transparencia Mexicana. Mexicanos como Manuel Arango, un mexicano extraordinario que impulsó el tema de la filantropía cuando nadie hablaba de él. No solo eso, es uno de los pocos mexicanos poseedores de un premio Oscar por un documental que hizo en los años 70 sobre temas de conservación ambiental. La embajadora Olga Pellicer, que nos representó muchos años ante los institutos y mecanismos de cooperación internacional en drogas y delito, una mexicana extraordinaria. Jacqueline Pechard, que se acaba de incorporar a nuestro consejo. María Marván, las únicas dos mexicanas o mexicanos que han estado en el órgano electoral y en el órgano de acceso a la información pública, las dos ahora flamantes consejeras de transparencia. Abogados que han estado de forma intermitente con nosotros, por ejemplo, Sergio García Ramírez, que cada vez que tomó una posición partidaria, él milita en un partido político, pues decidimos que se suspendía su presencia como consejero, pero que una vez que terminó su encargo en el INE ha vuelto a transparencia. O Bernardo Sepúlveda Amor, que a lo mejor algunos ubican más en la Cancillería, pero que ha sido hasta este año juez ad hoc en la Corte Internacional Penal en La Haya. José Ramón Cosío, que ahora es ministro de la Corte y que fue consejero fundador de Transparencia. O Ulises Schmil, que también fue presidente de la Corte y que ahora está más en la vida académica, que sigue siéndolo. Este grupo de mexicanos y otros que no estoy mencionando, más especializados en temas de auditoría y control, se dieron cuenta hace 16, 17 años que el problema de la corrupción pasaba no solo por hablar de ella y criticarla o mandar a hacer auditorías, sino que había que cambiar el enfoque, que parte del problema que teníamos es que nuestros anteojos para enfrentar el tema de la corrupción eran anteojos muy viejos y gastados.
Ustedes, los más jóvenes, no lo sabrán, pero hace 17 años, cuando uno quería decir que no tenía ningún problema, decía a mí que me auditen, ¿no? Era una manera de sentir que uno era impoluto, casto, puro y correcto. Si ustedes hablan con algún auditor de buen nivel, el auditor Portal o algún otro, pues les van a decir que las auditorías no detectan corrupción, digamos, ni están diseñadas para eso, ni cumplen ese propósito. Entonces, cuando un funcionario público dice que lo auditen, pues no está diciendo nada, está diciendo que revisen conforme a un manual de procedimientos jurídicos, administrativos y otros, o contables, nada más si se ajustó o no se ajustó la norma. Hace 17 años era muy frecuente escuchar eso, ¿no? O escuchar que también que la corrupción era un problema endémico al país. Hace poquito también hubo un recordatorio público de estos asuntos, pero hace 17 años se decía en todos lados, ¿no? Entonces decían, es que la corrupción es endémica a México. Yo no sé gran cosa de biología, pero me puedo imaginar que endémico es propio de un territorio, y decir que la corrupción es propia de México, pues es negar los principios filosóficos o de las religiones de toda la humanidad. Digamos, los temas de corrupción han sido ampliamente analizados y discutidos en todas las filosofías y todas las religiones. Si ustedes van a Irán en este momento, uno de los estados más duros en términos del control político que ejerce su liderazgo, descubrirán que están discutiendo más o menos lo mismo en un foro como este, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para evitar que la clase política se desvíe del camino? ¿Cómo hacemos para evitar que el mal gobierno se apodere de nuestras estructuras? Claro, lo hacen, tienen otras estructuras y otras estrategias. Si ustedes van a Singapur, pues corren el riesgo de que les corten la mano, ¿no? Si participan de un acto de corrupción, o si van a China, pues por ejemplo es importante saber que en el último año 1.700 servidores públicos fueron ejecutados públicamente por corrupción, y el gobierno chino tiene una premisa, ¿no? Si te ejecuta por corrupción, tu familia paga la bala para que sea autosustentable el programa, ¿no? Digamos, ni siquiera el Estado chino paga la bala con la que te ejecutaron. Sí, es un problema de carácter universal, y es un problema que necesita anteojos frescos, y esos anteojos frescos llegaron en parte gracias a una serie de reuniones que hubo en 1999 en México, organizadas conjuntamente con la Universidad de Berkeley, una universidad que tenía una muy buena escuela de políticas públicas y que auspició el ITAM. Y en esas mesas se establecieron 10 acciones a favor de la transparencia y en contra de la corrupción en el país. Les estoy hablando ya de algunos de la prehistoria, ¿no? Para mí, de la parte más biográfica, ¿no? de la historia mexicana. Y la primera de las 10 acciones, contra lo que ustedes podrían pensar, no tenía que ver con la transparencia, tenía que ver con el Poder Judicial. El gran problema para la construcción del Estado de Derecho mexicano, aún después de la reforma constitucional de 1994 y 95, era nuestro Poder Judicial. La segunda acción tenía que ver con el tema de impulsar una ley de transparencia y acceso a la información pública, y algunas otras que convenientemente olvidamos porque nos concentramos en las dos primeras como país. Cuando se conversó con el presidente electo Vicente Fox sobre estas 10 acciones, las acciones se hicieron previas a que se hubiera presidente, se le entregan al presidente electo. Fue muy claro que la primera y la segunda eran más que suficiente para poder procesar, ¿no? De la tercera a la 10ª se fueron quedando en el olvido. Y les dije que iba a hablar del futuro y les estoy hablando del pasado, y no crean que es una contradicción. El gran problema es que tenemos una agenda pendiente en esta materia desde 1999 y desde el 2000. Nos concentramos y tuvimos tal éxito en impulsar una ley de transparencia que ha sido reconocida ampliamente a nivel internacional, tuvimos tal éxito en que las entidades federativas se fueran sumando, algunas con más tropiezos que otras, ¿no? Pero se fueran sumando a este tema, que algunas municipalidades grandes lo fueran entendiendo. Nos movimos de tal forma con éxito en este asunto que obviamos otras partes de un verdadero sistema nacional de integridad pública. Lo que hicimos fue concentrarnos en la transparencia y dejamos de lado cómo se iba a articular esta con otros temas.
A 15 años de distancia, les puedo decir que pues, tenemos que revivir la idea de contar con un sistema nacional de integridad pública. Hemos avanzado, la reforma constitucional promulgada el 7 de febrero incluye sin duda uno de los componentes de ese sistema, el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? La idea de articular a los órganos garantes de las 32 entidades federativas y al órgano garante de carácter nacional en un sistema, y mucho seguramente lo que se ha platicado aquí va orientado en ese sentido, a que funcionen de manera armónica entre ellos. Pero ustedes podrían revisar otros asuntos que no funcionan de manera armónica y que van chocando permanentemente con otros sistemas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Fiscalización y Control. ¿Alguno de ustedes había escuchado que existe un Sistema Nacional de Fiscalización y Control? Que levante la mano el que lo haya escuchado. Uno. Pero me encantan las encuestas, no puedo evitarlo. Dos. Bueno, la primera vez que yo escuché de un Sistema Nacional de Fiscalización y Control fue en 1998. Hay dos, de hecho, que están funcionando en el país. El Sistema Federal de Control, que incluye a las 247 unidades administrativas de la Administración Pública Federal, y el Sistema Nacional de Control, que incorpora a lo que se conoce en algunas entidades como las federativas del país, como los órganos de fiscalización superior o entidades de fiscalización superior. El auditor superior de la federación sería parte de ese sistema en la parte federal, mientras que los órganos autónomos, en algunos casos de fiscalización y control de los congresos estatales, son parte de un sistema federal de control. A eso se le puede agregar las contralorías internas o secretarías de la Contraloría y Desarrollo Administrativo de las 32 entidades federativas. Pero claramente, salvo dos personas aquí, ¿no? Digamos, es un concepto completamente nuevo, ¿no? Pese a que tiene muchos años de existir, no necesariamente de actuar como sistema, pero sí de existir. Entonces no tenemos un sistema de fiscalización y control que opere como sistema, no teníamos un sistema de transparencia y acceso a la información que operara como tal, y lo que teníamos era un conjunto de medidas que no necesariamente guardaban sentido entre sí. Por eso cuando a uno le preguntan por qué hay tanta corrupción en México, es tan sencillo apelar a las expresiones culturales de nuestra sociedad en lugar de pensar en los problemas institucionales de nuestra sociedad. Pues claramente no hemos reconocido tres cosas que son muy, muy importantes para un país como este. Primero, somos una federación. Es muy fácil para ciertos países, o relativamente fácil para ciertos países, crear un órgano anticorrupción de carácter centralizado. Pongo el ejemplo para no entrar en Honduras, no me refiero al país, sino en algún lío en la región, porque hay muchos estudios que prueban el fracaso de los órganos anticorrupción en América Latina. Déjame poner uno que se considera una historia de éxito. La Comisión Anticorrupción de Hong Kong, ¿no? La Agencia Anticorrupción de Hong Kong. Bueno, era exitosísima porque la Comisión Anticorrupción de Hong Kong no le rendía cuentas al pueblo chino, le rendía cuentas al Parlamento británico, ¿no? Entonces era muy fácil que alguien desde el Westminster, ¿no? determinara qué tenía que pasar en Hong Kong. Entonces era muy sencillo y tenía enormes facultades y poderes. O la de Singapur, que ya mencionamos, que si ustedes no tienen preocupación alguna por el artículo primero constitucional mexicano que preserva y protege a partir de la reforma del 2011 nuestros derechos humanos, bueno, pues si no les preocupa eso, la de Singapur es un caso exitosísimo de una comisión anticorrupción, ¿no? Pasa encima de todas las garantías individuales mexicanas en el afán de ser eficaz y controlar un fenómeno tan grave como este. Si quieren pensar en alguna otra agencia que concentre, pues piensen en países que son unitarios, ¿no? Repúblicas unitarias, donde el presidente determina que se cree un órgano anticorrupción y ese afecta absolutamente todos, ni siquiera hay órdenes de gobierno, digamos, ¿no? Todas las unidades administrativas del país. Pero nosotros tenemos una federación, entonces necesitamos un sistema. Necesitamos, respetando las identidades políticas, jurídicas, culturales del país, articular los esfuerzos para que no se den condiciones de impunidad o de falta de aplicación de la ley en algunos de los lugares de nuestro territorio nacional. Esa es tal vez la primera cosa que no hemos logrado entender. Como todos somos parte de esta federación,
asumimos que puedes imitar la Comisión de Hong Kong o la Comisión de Singapur sin reflexionar que este es un sistema federal y que eso tiene complicaciones muy particulares. Si hubiera que buscar una explicación seria y profunda de por qué el país tiene tal frecuencia de corrupción y tal percepción internacional de corrupción, yo buscaría menos en la cultura y más en el diseño institucional que hemos generado alrededor de estos sistemas que no operan. Una segunda cosa que es muy importante tener presente para lo que viene en los próximos meses y años es que el concepto de transparencia, ¿alguno de ustedes ha visto recientemente al presidente Obama? En fotografía, bueno, a lo mejor físicamente también, pero digamos, una fotografía de Obama. Ese señor hace 6 años y medio, 7 años, era el hombre más cool del planeta Tierra, ¿no? Fue la primera campaña global del planeta, la primera vez en la historia que alguien hizo campaña en todo el mundo para ganar en un país. Si lo ven, sigue manteniéndose muy bien, la verdad es que se ejercita todas las mañanas, es un buen basquetbolista, seguramente para mantener los selfies pues tiene que estar en forma, ¿no? Me queda muy claro que es un personaje extraordinario, pero se ve viejo. Y a la transparencia le ha pasado algo muy similar, ¿no? La transparencia era un concepto sexy e innovador hace 15 años, para pensar en el caso mexicano, pero corre el riesgo de convertirse en algo tan denso como el derecho electoral, ¿no? A quienes nos gusta el derecho electoral, nos fascina el derecho electoral, ¿no? Y encontramos placeres enormes, ¿no? En las candidaturas independientes y los mecanismos de reelección y el juicio, ¿no? para los derechos cívicos. A los que nos gusta nos fascina, pero al resto del país le parece profundamente aburrido. Y creo que estamos entrando en el momento en el que el tema de la transparencia se puede volver completamente aburrido. ¿Por qué? Porque en tanto no cambie la vida de la gente, no deja de ser otra de las muchas normas que escuchamos que están por ahí y que no nos son relevantes o útiles para la vida cotidiana. Por supuesto, como parte de un movimiento en favor del derecho a saber, pues seguiremos empujando, ¿no? Nos encontramos en muchas de las peleas para estos temas, pero piensen por un momento en el ciudadano, y no voy a cometer el error garrafal de decir el ciudadano de a pie, porque en una república solo hay un tipo de ciudadanos, ¿no? Piensen ustedes en el ciudadano. ¿Ustedes vieron cómo quedó el artículo primero constitucional después de la reforma? ¿Podrían levantar la mano los que le han echado un ojo al artículo primero constitucional? 2, 3, bueno, son más que los que conocen el sistema federal de control, son como 15 en todo el salón. No puedo describirles lo trascendente que es esa reforma para la vida de las personas, pero está muy lejos de la vida de las personas. A quienes nos apasionan los derechos humanos, como a quienes nos apasiona el derecho a saber, como a quienes nos apasiona el derecho electoral, pues nos resulta muy importante. Pero para la vida de la gente todavía es algo extraño, es algo abstracto, es algo muy lejano y es algo que solo existe en el papel. Segundo asunto que va a ocurrir en los próximos años. Si no reconceptualizamos y repensamos el tema del derecho a saber, se va a volver un asunto profundamente irrelevante para la vida de las personas. Profundamente irrelevante. No se trata de que pregunten más, que esa ha sido una de las tentaciones, ¿no? De invitar a la gente a que le pregunte a los órganos garantes. Se trata de asegurarnos que la información estratégica para la vida de las personas llegue a las personas. ¿Alguno de ustedes quiere comprar casa? A ver, si no quieren comprarse una casa y levantan la mano, me voy a desconcertar. Bueno, 1 quiere comprar casa, 2, los demás. Ah, ya. ¿No les encantaría saber qué parte de la ciudad se va a desarrollar antes?
¿No preferirían enterarse ustedes de que se va a desarrollar una zona y a lo mejor formar una cooperativa antes de que llegue alguna inmobiliaria con información privilegiada, compre terrenos en menor precio y luego se los venda a ustedes de forma más cara? ¿No les encantaría saberlo al mismo tiempo y a lo mejor organizarse de manera inteligente para poder desarrollar un pedazo de un terreno? Pero esa información no es de la que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un contrato y de una factura y de una licitación. No estamos pensando sistémicamente la información pública ni con sentido estratégico para cambiar la vida de las personas. Después de muchos años, 15, de estar en estos temas, muy poquitas unidades, por ejemplo, de atención médica, han hecho público el orden de prelación en el que se registra alguien para ser operado en un quirófano, ¿no? Créanme que eso es muy importante para quien está siendo atendido y quiere ser operado, mucho más importante que la factura, mucho más relevante que el contrato en sus 127 páginas. Le interesa saber quién va primero y quién va después y que nadie se meta en la fila antes de entrar a un quirófano. Eso no está en las discusiones de acceso a la información pública vía solicitudes, ¿no? Tampoco está, ya olvídense del tema de subsidios al campo, ¿no? Que también ha sido muy discutido y que afortunadamente la sociedad civil tomó como un tema propio y ha empujado, o el asunto de los, digamos, de otro tipo de subsidios, como el subsidio a la gasolina u otros temas. Piensen ustedes en lo que forma la vida cotidiana de las personas y si realmente nuestro incipiente Sistema Nacional de Transparencia ha hecho algo para tratar de cambiarle la vida a la gente. No liberar la información, yo creo que eso sí lo hemos hecho, hemos entregado los documentos. No tengo el último dato, pero son más de 1 millón de solicitudes a nivel federal y 99% están entregadas a satisfacción de quien presenta la solicitud. Eso lo hemos hecho bien, pero no hemos convertido en la información en un vehículo estratégico para el desarrollo y para transformar la vida y la calidad de vida de las personas. Seguimos diciendo, pregúntale al IFAI, ¿no? No. El IFAI tiene, por supuesto, que atender las preguntas, lo hace. Tiene que cambiar de chip y decir, a ver, espérame, ¿qué es la información estratégica para el país que debe de ser pública en los formatos correctos, de manera proactiva y voluntaria, con un mecanismo de curaduría de la información que le permita a la gente llegar a ella? ¿Quién de ustedes ha escuchado de Waze o de Google Maps? Eso es información estratégica provista por un agente privado utilizando información gubernamental. Los mapas, ¿de quién creen que son? ¿De Google? Son los del INEGI. ¿Pero ustedes creen que el INEGI se lleva las palmas cuando ustedes prenden Google Maps? Dicen, ay, qué bueno que hay un Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, qué bueno que le dimos la autonomía, ¿no? Porque es muy importante que sea un órgano independiente. No, ¿verdad? Todos estamos fascinados por el doodle, ¿no? Mira, salió un doodle sobre Siqueiros, ¿no? México está en punta y cruzan la frontera y el doodle del otro lado no es de Siqueiros, ¿verdad? Es de Pollock, ¿no? Y cruzas más la otra frontera. Pues somos globales, estamos en el doodle de Google. Celebraron el mariachi y el 5 de mayo, pero nuestra fiesta es el 15 de septiembre, ¿no? Yo me perdí, y a lo mejor tengo un lado poblano muy poco desarrollado. ¿A quién premiamos? ¿Al Estado mexicano por asegurarse que haya presupuesto para el INEGI? ¿O a Google? ¿O a Waze, ¿no? Que tiene fantásticos dulcecitos, ¿no? Para que nosotros vayamos comiendo como en Pac-Man, ¿no? Y nos volvamos adictos y regresemos a Waze y a Waze y a Waze. Esa es la competencia de nuestro Sistema Nacional de Transparencia. No son los órganos garantes, o sea, no es ganar en la métrica de la transparencia, eso es fácil, ¿no? Si haces tu chamba, sales bien, ¿no? Si entregas la información, te ponen 10, no tiene pierde la métrica de la transparencia. Es ganarle a Google.
es ganarle a Waze y es ganarle a todas las plataformas en smartphones o en páginas web que realmente están pensando en nosotros al momento de diseñar una estrategia de acceso a la información. Lo que están pensando es cómo va a cambiar tu vida. Esa es la única cosa que están buscando, por una razón muy sencilla, de carácter comercial. Porque si tu vida cambia, cambia tu conducta como consumidor, y si cambia tu conducta como consumidor, yo te puedo ofrecer productos para necesidades que ni siquiera sospechabas que tenías. Tenemos que evitar que el tema de la transparencia se convierta en algo tan denso, tan importante, pero tan lejano a la vida de las personas como el derecho electoral, o tristemente, y muy tristemente, como nuestra agenda de derechos humanos. Que están ahí, están presentes, tenemos instituciones y presupuestos, pero no son relevantes para las personas. Tercera provocación y mirada hacia el futuro. Hay un lenguaje nuevo que se está construyendo en estos temas y se está construyendo muy rápidamente. Tan rápidamente que nuestro marco constitucional no está diseñado para poder adaptarlo fácilmente. Si ustedes revisan lo que ocurrió fue hace una semana, creo, un seminario en el IFAI con muchos de los presentes, de los órganos garantes, sobre un concepto que lanza el IFAI a discusión, que es estado abierto, pues verán que la Constitución no le da al órgano garante facultades expresas en este nuevo concepto, ¿no? No dice nada sobre gobierno abierto a la Constitución o parlamento abierto. Sin embargo, los conceptos van cobrando vida propia y están entrando en las administraciones públicas y en las agendas políticas de los gobernadores y en la visión política del Ejecutivo y en la parte política de los senadores y de los legisladores, y de pronto el concepto empieza a rebasar al marco institucional, ¿no? Hay maneras de adaptarnos. Parte de lo que está proponiendo el IFAI es cómo adaptarnos para que no sea literal el tema de tener facultades expresas sobre algo, lo cual es una maravilla en términos de derecho público, ¿no? Es un reto, y empezar a discutir conceptos nuevos que están ahí. ¿Quién de ustedes ha escuchado de Open Data? Bueno, más que del Sistema Nacional de Control, eso es también un logro de esta mesa. ¿No les suena? ¿No les dice nada? ¿Qué es esto de datos abiertos? ¿A qué les suena? Suena como tecnológico, ¿verdad? Sí, ¿no? Suena como a TIC. Bueno, no tiene nada que ver con las TICs. Esa es la trampa de los conceptos nuevos, ¿no? Son engañosos y escurridizos. La Política Nacional de Datos Abiertos está por entrar en vigor. Hay una primera versión que entró en vigor en la administración anterior y tiene que ver con los formatos en los que se disemina información al público. Yo sé que para muchos de nosotros Excel es complicado, ¿no? No en balde reprobamos en la prueba PISA, ¿no? En la parte de matemáticas. Entonces, cuando nos dicen Excel, Word todavía, ¿no? Nos gusta el azulito, pero el verde nos parece antídoto, ¿no? Contra todo. Es más, estudiamos humanidades porque vivíamos de las matemáticas, ¿no? Bueno, para quienes estudiaron humanidades huyendo de las matemáticas, mala noticia, ¿no? Las matemáticas ya llegaron al derecho y llegaron para quedarse. Y matemáticas mucho más complejas y avanzadas que a veces las que se tienen que dar en otras ciencias sociales. Bueno, Excel no es datos abiertos. Excel es un software propietario, ¿no? Hay un dueño de ese software. Entonces, para poder abrir una base de datos que viene en Excel, se necesita Excel. Por definición, ese es un dato cerrado, no, aunque nos parezca oscuro por la naturaleza matemática, es cerrado por el formato en el que se publicó la información. Y tiene limitantes muy importantes. Por ejemplo, la capacidad de Excel. Una hoja de cálculo en Excel solo puede manejar 40,000 entradas, lo cual para mis finanzas personales es enorme, ¿verdad? ¿No? Para guardar ahí
mis recibos, pues no tengo 40,000 recibos. Pero si ustedes vieran, por ejemplo, la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, estamos hablando de 43.8 millones de personas, no cabe en Excel, ¿no? Entonces, la información sobre esos 43.8 millones de derechohabientes tiene que encontrarse en otro formato, en un formato que ustedes puedan utilizar y reutilizar para sacar conclusiones diferentes sobre la información contenida en esa base de datos. Bueno, eso ya está en México, no crean que va a llegar, ¿no? Ya está, no es moda todavía en todas partes, pero ya está. Tiene que ver con otro concepto que se llama Big Data y que seguramente han escuchado mencionar alrededor de Facebook, ¿no? Cómo Facebook lo que está haciendo es procesar nuestra generosísima contribución cada vez que subimos una foto y un mensajito amoroso y un saludo de felicitación, y procesar toda esa información y la que estamos viendo en páginas web, a quién seguimos, a quién le damos like, y a partir de eso establecer patrones de consumo, perfiles de consumidores y comercializarlos con las empresas, ¿no? Es lo que hace básicamente Facebook. Digo, además de brindarnos la oportunidad de decirnos me gusta todos los días, bueno, pues está procesando Big Data, ¿no? Grandes cantidades de información, de manera que pueda ser utilizada de forma estratégica por ejemplo, Levi's, ¿no? Para saber qué pantalones manda a México. Entonces, por ejemplo, esto no es una broma, me encantaría que fuera una broma, pero no es una broma. Levi's manda a México pantalones para caballeros talla 34 y 36, largo 32. Pues porque tenemos un grave problema de obesidad en el país. Entonces, si tú mandaras la talla correcta con el largo correcto, los mexicanos en promedio somos largo 30 pulgadas de largo. Nos lo mandan 32 porque pues, nos hacemos que entren los pantalones a pesar de ciertas y notorias protuberancias en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces los cortamos a la medida. Esa es la razón por la cual no tenemos pantalones de largo correcto, ni para hombre ni para mujer, ¿eh? Usé un ejemplo de hombre para también no meterme en líos con las tallas, porque ya el doble cero es un número matemático muy complejo para mí, pero básicamente es eso, están procesando todas nuestras preferencias, nuestros estilos de vida, haciendo lo que se llama investigación masiva de Open Data y sacando conclusiones. Bueno, lo mismo queremos los ciudadanos, ¿no? Queremos tener acceso ya no a documentos, sino a bases de datos en formatos abiertos para sacar nuestras propias conclusiones sobre el país o proponer soluciones de gobierno interesantes. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de retos públicos? ¿Les suena esto? ¿No? Retos Públicos es un programa dentro de la Política Nacional de Datos Abiertos, es un programa gubernamental donde se invita a desarrolladores, sociólogos, arquitectos a formar equipos y ayudar al Estado mexicano a resolver problemas de política pública. Por ejemplo, el único objetivo de desarrollo de milenio que planteó Naciones Unidas en la cumbre del milenio hace 15 años, estamos a 500 días de que se cumplan los 15 años, el único que México no cumplió es la mortalidad materna durante el parto. Es un problema de política pública grave para el país, en particular en las entidades federativas, no en las instituciones de salud pública federales. La idea es que poniendo a disposición la estadística sobre estos temas, se puedan empezar a construir soluciones y aplicativos que mezclen tecnología de la información, un problema de política pública y la capacidad de innovación de nuestra propia comunidad. Entonces, en lugar de ir con McKinsey o con Accenture, ¿no?, a que te vendan una solución de $4 millones, planteas un reto público y dices, miren, vamos a hacer este reto un reto del país, y quienes participen en la solución de él no solo van a ser contratados por el Estado mexicano, sino que además tienen el mérito de haber participado en resolver un problema de política pública. Sin política de datos abiertos, sin el concepto de Big Data y sin la capacidad que tenemos como sociedad hoy
de programar y de desarrollar soluciones tecnológicas, pero sobre todo de coordinarnos abogados, sociólogos, programadores, ingenieros en sistemas y otros para tratar de idear una solución, muchos de estos problemas van a seguir siendo problemas de escritorio que nadie atienda. Déjenme ponerlo así. Hace 2 días un alumno del ITAM nos fue a ver y nos dijo: yo acabo de diseñar una app para que cada vez que vayas al súper, en lugar de donar para una causa muy importante pero muy particular, aportes a tu seguro, a tu esquema de seguridad social y a tu propio retiro. Y entonces con el app lo que vas a hacer es donar 3 pesitos que se van a tu cuenta de retiro, 5 pesitos que se van a tu cuenta de retiro, 1 pesito que se va a tu cuenta de retiro. Cuando te das cuenta de cuánto valen esos 5 pesitos, cuando lo multiplicas por 52 o lo multiplicas por 120, te das cuenta que estás empezando a crear una base más significativa para tu propio retiro, ¿no? Y el app lo único que hace es que en automático vayas registrando. Muy probablemente en un par de años algún banco lo va a traer, ¿no?, como uno de los servicios, para que en cuanto tú pagues se vaya un peso a tu cuenta de retiro. Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer cuando hay información pública relevante, porque para poder hacer eso él tuvo que analizar los patrones de aportación de todos los mexicanos en los últimos 15 años. Tuvo que identificar que no aportamos y cómo aportamos y en qué esquemas sí aportamos, ¿no? Y para poder hacer eso necesitas correr modelos econométricos muy grandes y poder inferir cómo se va a comportar un individuo en el futuro. El chiste de esto es que no lo hagan solo los de siempre, ¿no? Los 10 o 12 que están en punta en todo país, los Zuckerberg, ¿no?, los dueños de Facebook, ¿no?, el creador de Facebook, o los Jobs, sino que lo podamos hacer muchos más. Por eso no queremos un PDF de un contrato de licitación. Queremos la base de datos completa de licitaciones en formato de datos abiertos, para poder trabajar con modelos más complejos y sistémicos. Y yo sé que nuestras disciplinas, las ciencias sociales, las humanidades, son por definición casuísticas, ¿no? A nosotros nos gusta pensar en casos. Es por eso que todos tenemos altísima retención para las toallas de Fox o el caso de Provida, ¿no? Es de las cosas que regularmente recordamos, porque nuestra formación académica está pensada para la casuística, ¿no?, para identificar un evento anómalo. De hecho, por eso podemos detectar la belleza, ¿no?, porque cuando es tan extraña la belleza entre nosotros, digamos, la belleza profesional, que uno dice: ay, mira, ese hombre es muy atractivo o esa mujer es muy guapa. Nuestro ojo está diseñado para encontrar lo atípico, los casos. El problema es que el mundo es sistémico, no casuístico, y lo que uno quiere encontrar son patrones de conducta complejos en modelos complejos. Queremos saber si estamos gastando bien los subsidios al campo, queremos saber si estamos gastando bien los subsidios energéticos, queremos saber si donde decía que debía haber un estudio de mercado en una licitación, hay un estudio de mercado o sencillamente hay un documento apócrifo que representa otra cosa. Lo que nos interesa, y este es tal vez el punto más importante que quisiera compartirles hoy de cara al futuro, y cierro donde empecé, no es que el sistema funcione para mí, porque ese es un sistema de privilegios y canonjías, es que el sistema funcione para mí y para el colectivo. ¿Les gusta el cine? ¿Te gusta el cine? ¿Sí? Ese fue un sí muy entusiasta. Déjenme cerrar con 2 historias sobre cine, a ver si los persuado de otra cosa. La primera les va a ahorrar un MPP, un Masters in Public Policy en Berkeley. Entonces, vean la película porque ahorra una cantidad de dinero enorme. ¿Alguno de ustedes vio Una mente brillante? ¿Sí?
Más personas vieron una mente brillante que las que saben que hay un sistema nacional de control. Ese es otro tema interesante. Bueno, ¿se acuerdan de Russell Crowe? Supongo que muchas mujeres lo recuerdan por otras razones, pero digamos, Russell Crowe es un señor que se llama John Nash, ¿no? John Nash escribió 2 paginitas que pusieron en duda la teoría económica de Adam Smith, ¿no? de la riqueza de las naciones. Se llama el teorema de Nash. Esquizofrénico, de trato muy, muy difícil, no produjo nada muy relevante después de estas 2 paginitas. Dio clases toda su vida en Princeton, pero no produjo nada más. Pero con esas 2 paginitas cambió por completo la historia de la humanidad. Todos los modelos de negociación del mundo están basados en esas 2 paginitas. Todos los modelos de negociación, ¿no? El Harvard Negotiation Project desarrolló una metodología a partir de esto. Quienes les gusten los temas de la Guerra Fría, ¿no? Hay gente que vivió ahí, entonces nos gustan, ¿no? Porque los recordamos con interés. La Rand Corporation, ¿no? Desarrolló modelos para una guerra termonuclear global basada en el principio de Nash, ¿no? Cómo se iban a neutralizar los misiles de cada uno de los 2 bandos, etcétera. Esas 2 hojitas tienen un poder enorme. Las escuelas de política pública las utilizan, etcétera. Invoco la imagen porque creo que puede facilitar entender lo que estamos discutiendo hoy para este país. Están en una cafetería en Princeton, entra una rubia despampanante, los que vieron la película se acordarán de la escena, una rubia teñida, muy, muy notoria, ¿no? Y están los compañeros de Nash junto a él y dicen, wow, ¿no? ¿Quién va a sacar a bailar a la rubia? ¿Sí, más o menos? ¿Se acuerdan de esto? Y entonces Nash dice, no, espérense, no la saquen a bailar. Porque si todos hacemos lo que Adam Smith dijo, que es maximizar los beneficios individuales, la teoría económica de Smith eso es lo que dice, cuando maximizas los beneficios individuales hay progreso colectivo. Si no haces eso y cambias tu estrategia y no sacan a bailar a la rubia se va a quedar sola y ella es la que va a tratar de ver con quién baila, ¿no? Y va a ser mucho menos competitivo, porque todos y cada uno de nosotros nos vamos a neutralizar. Además, el director lo hace espléndidamente, sube la cámara y uno puede ver en teoría de juegos cómo funciona el modelo, ¿no? Se van haciendo como polvito, ¿no? Cada uno de ellos, porque se neutralizan entre sí. Si 4 muchachos de Princeton van tras de la rubia, uno neutraliza al otro, y la única que gana es la rubia. 200 años, dicen, ¿no? En la película, 200 años de teoría económica derrumbó el señor Nash, ¿no? Y lo que propone es una cosa muy sencilla. Propone que en todo modelo funcional, en todo sistema que funcione, uno sigue simultáneamente 2 estrategias, no una. Smith, una estrategia, lo mejor para mí es lo mejor para el colectivo. Nash, el teorema de Nash, 2 estrategias. Al mismo tiempo tengo que buscar lo que es mejor para mí y para el colectivo. Si solo busco lo mejor para el colectivo, fracaso. Porque ese es lo que llamamos un optimista irredento, ¿no? Está pensando en el bien común todo el tiempo. A veces en la clase política tienen esa tentación, ¿no? Uno sabe que no es cierto, pero de todas maneras el discurso les queda bonito, ¿no? Digamos, la búsqueda perfecta del bien común. No, todos lo que hacemos quienes funcionamos en sociedad de manera honesta, inteligente y estratégica es hacer 2 ecuaciones al mismo tiempo. ¿Qué es lo que me conviene a mí y qué es lo que le conviene al colectivo? Suena más fácil en el teorema de Nash que en la práctica, porque es un ejercicio para el que no estamos acostumbrados. Pero es el principio en el cual se sustentan estos nuevos conceptos. No se trata de proteger a la élite política, se trata de proteger al Estado mexicano. Y el Estado incluye a la élite política, pero no termina en la élite política.
¿Cómo hacemos esa doble ecuación? Esa es parte de lo que vamos a hacer en los próximos meses y años como país. Último ejemplo, el segundo sobre el cine. Otra vez, los jóvenes aquí no saben de lo que voy a hablar. Piensen ustedes en otra película, Cinema Paradiso, ¿no? Ya todos están escuchando a Tornatore, ¿no? La musiquita y la nostalgia de su sala de cine. Los que son coetáneos míos, pues les tocó una cosa que se llamaba Compañía Operadora de Teatros SADCB COTSA, que operaba en todo el territorio nacional. COTSA SADCB era una empresa paraestatal que proveía un servicio público, en este caso un servicio de entretenimiento, el cine, ¿no? Y COTSA tenía un diseño institucional muy particular, para que vean lo que pesan las instituciones. Si aquí hay buenos abogados, esta les va a encantar, porque la primera regla de un cine COTSA, diseñada por un abogado del Estado mexicano, se llamaba permanencia voluntaria. Entonces, el Estado había creado una regla que decía, para quienes no vivieron esa época, tú puedes llegar a la sala de cine en el momento en que se te antoje y quedarte todo el tiempo que tú quieras. Entonces, lo que ocurría en la práctica, Big Data, lo que ocurría es que la gente llegaba a la mitad de la primera película, veía la segunda película y después veía el principio de la primera película. Si hubiera sido un programa educativo, todos escribiríamos como Julio Cortázar en Rayuela, ¿no? Digamos, empezaríamos por el capítulo 123 y luego vendría el 7 y el 12. Pero no, era una regla del Estado para tratar de normar conductas. ¿Y qué pasó con los mexicanos que llegábamos a esos cines? Pues nos adaptábamos a la regla, ¿no? Si tú me dices que me permites el acceso a la sala a cualquier hora, pues llego a cualquier hora, ¿no? Como esa, les puedo describir una pequeña lista de pequeños diseños institucionales que formaban un sistema corrupto. Por ejemplo, por contrato colectivo de trabajo había no una, sino dos filas, una para las palomitas y otra para los refrescos. Entonces, si ustedes tenían la mala suerte como yo de ir solo al cine, no iban con la novia, se encontraban con que tenían que hacer dos filas, ¿no? Lo cual es totalmente absurdo. Las palomitas, si las palomitas no eran rancias, pues no estabas en un cine COTSA, eso era te dabas cuenta de que no habías entrado a esa sala. Y uno, por ejemplo, cuando iba con su familia a un estreno, y déjenme decirles que estreno, en este caso es una especie de broma, porque todos ya sabíamos lo que le pasaba a Superman, digamos, la película se había estrenado 2 años antes, y lo que hacíamos era ir a confirmar si Superman seguía vivo, ¿no? Vamos, básicamente era lo que ocurría. Pero si tú llegabas un viernes de estreno, estaba tan llena la sala que te sentaban en las escaleras. Y entonces le agradecías a tu mamá porque estabas en un lugar que tenía pues muy buenos lugares, ¿no? Y qué buenos lugares nos tocaron, ¿no? Nos pudimos sentar todos juntos en lugar de estar desperdigados. Para mi generación, quienes fuimos a los cines COTSA, el cine tenía otra función en un país que tiene temas de clima muy notorios, ir a correr al cine, ¿no? Entonces los niños corríamos en las salas de cine mientras otros veían la película y nos subíamos como aquí, ¿no? Y bajábamos a la mitad de la película. No apelo a la nostalgia Tornatore y a Cinema Paradiso porque lo que les estoy describiendo es un sistema profundamente corrupto. Pero todos los que estábamos dentro de ese sistema pensábamos que así era el cine. Eso se llama bounded rationality o racionalidad limitada, que no quiere decir que seamos más listos o menos listos, quiere decir que cuando vivimos en un entorno institucional muy particular, todos pensamos que esa es la realidad, que el cine COTSA era igual al cine. 2 mexicanos, uno michoacano y el otro chilango, para que vean que no hay ningún tema de centralismo en esto, por vías separadas tomaron la decisión de romper el monopolio de COTSA y meter en México un modelo de salas que se llama tipo estadio, que ese es el modelo con el que estamos hoy. ¿Qué hicieron? Uno estaba haciendo la maestría en Harvard, ¿no? En su MBA, y le dijo a su maestro, pues yo quiero hacer una tesis, una disertación sobre esto, mi modelo de negocios va a ser sobre este tema, Miguel Ángel Dávila de Cinemex, y su tutor le dijo, Miguel Ángel, su tesis es muy buena,
pero es inviable. Déjeme decirle, ustedes son mexicanos, tienen una cultura política muy tradicional, ¿no? No les gusta la democracia, no les gusta la ley. Culturalmente no pueden tener un sistema como este que funcione. Aprobó la tesis, pero tuvo que regresar pues con la cola entre las patas. Después buscó a JP Morgan y le dio $6 millones para echar a andar el modelo. Y gracias a eso y a ustedes que generosamente aportaron un incremento de 400%, se pudo modificar un sistema que parecía imposible de vencer. El otro caso es Alejandro Ramírez, el caso de Cinépolis. Y Alejandro casualmente estaba en Nueva York trabajando con el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y se da cuenta de que hay una frase por ahí que dice que los mexicanos son muy corruptos, ¿no? Y por lo tanto, pues, todo sistema que está afectado por la corrupción, pues es poco rentable para el inversionista, ¿no? Tiene problemas porque la gente se mete ilegalmente al cine o trata de hacer trampa. Entonces es una pregunta muy sencilla, pues, ¿qué tan corruptos son los mexicanos? ¿Cuántos son corruptos realmente como para no pagar su entrada al cine? ¿Qué porcentaje creen que encontró? Vamos, ¿quién da más? No sientan presión como yo porque ya tengo que acabar. ¿Qué porcentaje de los mexicanos estaría dispuesto a meterse ilegalmente al cine? ¿No les escucho? ¿Qué? ¿5%? ¿Quién da más? ¿Cero? Bueno, durante la etapa de transición, 2%. El problema es que cuando diseñamos instituciones, las diseñamos al revés. Diseñamos instituciones completas para corregir al 2% que está dispuesto a meterse ilegalmente al cine y no para el 98% que hace las cosas bien si el sistema funciona. En las semanas anteriores, en las 2 últimas semanas, el país ha discutido si el problema de la corrupción es un problema de cultura o de instituciones. Y el debate ha sido agrio, está en la mesa del presidente de la República, no es un tema menor. Déjenme cerrar diciéndoles que, por supuesto, no es ni uno ni lo otro. La cultura no es sino un conjunto de reglas informales y las instituciones son reglas formales e informales que diseñamos con cierto propósito. No es tan simplista como decir que es cultura sí o instituciones sí. Lo que me queda muy claro, y creo que nos debería quedar claro a todos los mexicanos, es que no hay nada atípico en nuestro código genético, que la corrupción no es una plaga endémica de México, probablemente una epidemia, pero no una endemia. Tiene comportamiento epidémico, pero no endémico. No está entre nuestros valores, actitudes y creencias como algo que apreciamos. Y como saben muy bien en Monterrey, por la vieja prueba de las 2 horas a la frontera, los mexicanos siempre nos adaptamos a sistemas que funcionen. El Poder Judicial tiene que cambiar, nuestro Sistema Nacional de Transparencia tiene que cambiar y nuestro sistema anticorrupción tiene que diseñarse para que los mexicanos se adapten a sistemas que están dando resultados. Muchas gracias.